Hola hermanos, muy buenas noches a todos, que Dios me los bendiga. Esperamos que todos estén bien en casita y los que están listos para el estudio en esta noche, pues váyase preparando. Gloria al Señor. Qué bueno que nos acompañen una vez más a nuestro estudio bíblico, con la novedad que esta semana pues se vuelve a cerrar la iglesia nuevamente por órdenes de los políticos del estado, de manera que estamos otra vez, no sé si decir cuarentena, pero bueno, estamos una vez más restringidos de reunirnos nuevamente. Pero hermanos, donde quiera que estemos, debemos de pensar que dentro de un edificio, fuera de un edificio, podemos alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que estén donde estén esta noche, le pedimos que ore con nosotros, que busque al Señor como siempre y que no desmaye, porque las cosas a veces no se ponen fáciles, pero creemos que nuestro Dios siempre estará con nosotros en cualquier sitio que estemos. De manera pues que en esta noche, mientras se llega el momento de comenzar, ¿por qué no hacemos una pequeña oración en el nombre del Señor para que Dios nos dé el entendimiento que necesitamos para poder estudiar la palabra del Señor? Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias. Gracias por la infinita misericordia, la bondad, el amor que nos has dado, Señor. En esta noche que estamos aquí listos una vez más para estudiar tu palabra junto con los hermanos que nos acompañan de diferentes partes, en cualquier lugar donde se encuentre un alma que esté dispuesto a estudiar tu palabra en esta noche. Oro que tu presencia, que tu espíritu dé sabiduría y entendimiento, así como nos dices en tu palabra, que si alguno demanda sabiduría, pídala pero sin dudar. En esta noche nosotros la pedimos, Señor Jesús, para que al entender tu palabra lo podamos poner en práctica y nos sea de utilidad en nuestra vida cotidiana, Señor Jesús. Que donde quiera que estemos, Padre mío, podamos ser testigos de tu grandeza, de tu poder y de amor. En esta noche oramos también por los enfermos, por los hermanos que están pasando por una crisis de salud, Señor Jesús. Oramos que tu preciosa mano envíe sanidad sobre ellos. Sanidad, Padre mío, porque en el nombre de Jesús tu palabra dice que hay sanidad. De manera que confesamos esa sanidad en esta noche y reprendemos toda enfermedad que es causada por el virus, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, si usted nos ha estado siguiendo en las lecciones que hemos estado estudiando sobre el libro de Juan, para estas alturas yo creo que usted ya ha comprendido cómo el hermano Juan o el apóstol Juan ha desarrollado su mensaje, y nosotros solamente le estamos siguiendo los pasos. Hoy en esta noche vamos a estar tocando sobre el capítulo 3, verso 11 al verso 16. Estos 5 versos nos hablan acerca de lo que los cristianos debemos de practicar. Pero hay una pregunta en esta noche que quisiera yo hacerle sobre esto. Vamos a iniciar en esta noche. ¿Cómo nosotros sabemos que somos de Dios? ¿Cómo sabemos que le pertenecemos a Él? Entonces, a través de esa pregunta, hoy en esta noche, desarrollándolo por medio de lo que vamos a hablar en esta ocasión, vamos a darnos cuenta que hay cosas que marcan en la vida de un cristiano y que hablan de él como cristiano. Amén, que pertenece al Señor. Sin esas cosas es difícil saber si es cristiano o no es cristiano, si es de Dios o no es de Dios. Pero en esta noche, mientras leemos la Escritura, usted y yo vamos a dar un recorrido por lo que el apóstol Juan estaba escribiendo aquí. Porque este es el mensaje que habéis oído, comenzando del verso 11, por favor. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos.
Gloria al Señor. La pregunta que les había hecho al principio es, ¿cómo sé yo que soy cristiano? Bueno, en estos versos que hemos estado leyendo nos enseñan la diferencia entre los que son y no lo son. Es necesario que contestemos algunas preguntas para saber si estamos en Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a entender en dónde estamos situados. Bendito sea el Señor. Es la brújula que nos marca el camino a seguir. Alguien que va por un desierto en donde no sabe ni en qué está situado, necesita de una brújula que le marque rumbo y dirección. Bueno, hay cosas en la palabra del Señor que nos marcan el rumbo a seguir, que nos indican en dónde estamos situados y nos ayudan a caminar en el camino que debemos de ir y el rumbo a seguir. Sin eso, hermanos, es difícil saber en qué estamos parados. Pero en esa noche, la primera pregunta que vamos a contestar, ¿cómo sé que soy cristiano de verdad? Usted ya leyó en esos versos lo que dice la palabra del Señor, que hay cosas que marcan en la vida de un cristiano y que solamente el cristiano tiene esas cosas y nadie más las puede tener porque se supone que Cristo está en la vida de esa persona haciendo la diferencia. Contestando esta pregunta, ¿cómo sé que soy cristiano? Creo que más que nada, esto es sencillo de contestar porque todos hemos sido testigos en alguna ocasión cuando alguien confiesa sus pecados ante el Padre Celestial y hace una oración de fe, o sea, confesión de fe, como le llamamos. Todos conocemos a esa persona, el inicio de una vida cristiana, un cristiano que nace por la fe y no por la religión, ¿verdad? Es cuando hace su confesión de fe y uno se da cuenta que esa persona ha empezado a dar sus primeros pasos. Uno está viendo que se está llevando un proceso o el nuevo nacimiento y eso nos habla de que esa persona ahora es cristiana, ha empezado porque ya está naciendo en Cristo Jesús. Uno se da cuenta inmediatamente que esa persona ha iniciado el proceso de la vida y ahí es donde inicia su carrera en la vida cristiana. Ahora, todos también somos testigos cuando alguien es bautizado en las aguas, dando testimonio de que está muriendo para el mundo y resucitando para Cristo Jesús. Uno se da cuenta inmediatamente que ha tomado el camino del Señor en serio y ahora va en el segundo proceso, que es el bautismo. Eso indica que esa persona es cristiana, porque ha tomado la decisión de seguir a Cristo y llevar todo el proceso a cabo. Tercero es que todos somos testigos cuando alguien es bautizado en el Espíritu Santo. En una iglesia por lo regular uno se da cuenta cuando alguien de repente recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y por supuesto se tiene que ser cristiano para recibir el bautismo del Espíritu Santo. De otra manera no se puede. Así que, hermanos míos, todas estas cosas nos indican que una persona es un cristiano y no hay otra forma de cómo describirlo. Ese es el proceso inicial de la vida cristiana. Así nos damos cuenta que esa persona es cristiana. Así que mientras vemos esto, nos vamos dando cuenta que hay cosas visibles de que hablan que alguien es cristiano. Pero en el largo proceso de la vida cristiana vamos a encontrar ciertas cosas que de repente nos ponen en duda. De repente encontramos que hay ciertos problemas en la vida que nos hacemos la pregunta si realmente pertenecemos a Dios o no. A todos nos pasa ese momento en donde las dudas nos llegan y de repente cuando hay personas que no pueden responder a esas preguntas si son cristianos o no, algunos optan por dejar el camino del Señor y volverse otra vez a su antigua vida. Dios no quiere que volvamos a nuestra antigua vida porque de ahí nos rescató, pero que permanezcamos en el camino. Simplemente que de repente vamos a encontrar trabas en la vida que nos van a estorbar para continuar en el camino del Señor. Y de repente necesitamos ayuda, y en este caso de la palabra del Señor, para poder salir de esas situaciones que se presentan. No es nada nuevo, hermanos, a todos nos pasa. Aún a los más grandes hombres de Dios les ha pasado en algún momento en la vida donde tienen sus dudas, tienen sus problemas, dificultades que enfrentan, como todos los seres humanos.
Todos pasamos por ese proceso. Lo importante es saber cómo salir de ese proceso cuando nos atoramos en algún momento. El segundo punto que vemos entonces, ¿cómo sé que soy de Dios? Estas preguntas que vamos hablando en esta noche, las hemos sacado de este pasaje que acabamos de leer, porque aquí el apóstol Juan realmente está presentando algunos principios que nos enseñan que las personas que hacen lo que la palabra del Señor dice son los que van siguiendo el camino del Señor, pues o sea que son de Dios porque practican los principios de la palabra del Señor. El que no es de Dios, por supuesto, practica lo opuesto. Y eso es lo que queremos señalar en esta noche. Por eso es que cuando hacemos estas preguntas parece que nos salimos del tema. Sin embargo, lo que queremos señalar más claro, cómo es que nosotros sabemos que somos de Dios. Bendito sea el Señor. Una de las primeras cosas que usted debe de saber que si usted es de Dios es porque usted ama a Dios. Y hay que entender esta frase muy bien, porque de otra manera vamos a tener problemas después. Pero ¿cómo yo sé que amo a Dios? Porque si el amar a Dios es una de las cosas que me enseñan a mí, que eso me enseña de que soy de Dios, entonces ¿cómo sé que amo a Dios? Bueno, esta respuesta la encontramos en el capítulo 14 de Juan, en el verso 21. El Evangelio de Juan, capítulo 14, el verso 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entendamos estas partecitas muy rápidamente. Dice la palabra del Señor que ¿cómo yo sé que amo a Dios? Bueno, primeramente, si tenemos los mandamientos del Señor y los guardamos, Jesús dice, ese es el que me ama. En otras palabras, si no guardamos la palabra del Señor, significa que no le amamos. O sea, si no hacemos lo que el Señor nos dice, simplemente le estamos, por más que digamos que le amamos, si no hacemos lo que Él nos dice, entonces realmente no le amamos, porque le estamos negando en alguna forma. Entonces, hermanos, guardar implica obedecer a sus mandamientos. Y esto es muy claro aquí en este pasaje que estamos viendo. ¿Cómo sé que yo soy de Dios? Porque amo a Dios. Pero ¿cómo sé que amo a Dios? Porque guardo sus mandamientos. Si no guardo sus mandamientos, entonces tengo problemas. Ahora, obedecer implica amar. Nadie puede pretender amar a Dios, ¿ok?, y vivir en desobediencia, porque entonces no ama a Dios realmente. Vivir en desobediencia es simplemente decir que no amamos a Dios, aunque no lo digamos con palabras. Este es el mandamiento que hemos oído desde el principio. Eso es lo que se refería el apóstol Juan cuando estaba hablando acerca del mandamiento que oímos desde el principio. Jesús dice en el libro de Mateo capítulo 22, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Recuérdese que esto es lo que el Señor nos enseña. Jesús mismo nos está enseñando cuál es el primer mandamiento. El mandamiento que hemos oído desde el principio, dice Juan. Entonces significa que amar a Dios tiene que ser sobre todas las cosas. De otra manera, nuestro amor, hermanos míos, se volverá un amor que realmente no demuestra que ama realmente a Dios. Aquí es algo importante entender esto, porque el Señor nos pide que le amemos con todo lo que somos, con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente. O sea, todo. No solamente una parte, no solamente confesarlo de la boca, sino del corazón, del alma y la mente. O sea, todo tiene que estar en la postura de amar a Dios al 100%. Esa es la razón por la cual hay que comprender cómo sé que soy de Dios. Porque amo a Dios. Pero ¿qué tanto amas a Dios? ¿Le amas solamente con el corazón o con el alma también? ¿O solamente con el alma y no con el corazón? ¿Cómo se pueden hacer estas cosas? Bueno, si la palabra hace la diferencia aquí, entonces es que en ocasiones Dios
está en la mente de las personas, pero no en el corazón ni en el alma. A veces piensan en Dios, pero en su corazón lejos está Dios de estar ahí. En su alma, simple y sencillamente, nuestra alma es el medio por lo cual nosotros, hermanos, manifestamos tres diferentes cosas. Nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros pensamientos, todos salen del alma. Ahora, cuando de repente en nuestra alma no hay nada que le diga a Dios que le ama, entonces es difícil saber realmente si realmente amamos a Dios con el alma. Hay una cosa que aprendemos del salmista en el Salmo 103, cuando el salmista escribe: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus mandamientos. Imagínese usted este hombre hablando, no sé, a largas horas de la noche o en la madrugada o en el amanecer, no sé, pero hay algo que dice que él se invitaba a sí mismo a alabar a Dios. Esto indica que tanto ese hombre amaba a Dios. Me imagino que en las noches cantaba y alababa al Señor, en su corazón constantemente Dios estaba ahí, en su mente siempre pensando en Dios, algo que le invitaba siempre a amar a Dios. De esa es la manera en que Dios espera que nosotros también le amemos con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, todo. Eso es lo que habla de que somos de Dios. Cuando nosotros realmente amamos a Dios sin reserva alguna. El segundo punto es que, ¿cómo sé que yo soy de Dios? Porque bueno, hay algo que debemos de notar aquí también, importantísimo. ¿Cómo sé que soy de Dios? Bueno, porque amo a los hermanos en Cristo. Ese es otro punto que necesitamos tener en cuenta cada vez que nosotros respondemos esa pregunta de cómo sabemos que somos de Dios. Sin duda alguna, el apóstol Juan estaba marcando y remarcando esta frase a través de sus escritos, repitiéndolo varias veces porque deseaba que la iglesia comprendiera cuán importante es no solo ser parte de la iglesia, pero amar a los que son parte de ella. En ocasiones, hermanos, no ponemos atención a esto. La gente de repente asiste a las congregaciones, a las reuniones y le dan por sentado con lo que fueron a la iglesia a cumplir un deber. Sin embargo, más que eso, hermanos míos, la palabra del Señor nos dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús y que todos nos necesitamos de todos. Significa pues que debemos de demostrarnos amor el uno al otro, porque todos nos necesitamos a todos en Cristo Jesús. La iglesia del Señor se forma de un montón de células. Cada célula tiene su propia función en Cristo. Por eso es que nos necesitamos. Imagínense un cuerpo físico como el suyo, como el mío, donde nuestros ojos son tan útiles para el cuerpo que sin ellos no pueden funcionar. O las manos, o los pies, o qué tal nuestra boca, nuestra lengua. Sin esas partes sería difícil realmente funcionar como sabemos funcionar hasta ahora. Por eso es que si nuestros miembros son tan necesarios en nuestro cuerpo físico, imagínese usted en el cuerpo de Cristo, cuánto más se necesitan de los miembros de ese cuerpo. Nos necesitamos unos a otros, aunque parece que cuando nos distanciamos, pareciera que, bueno, realmente no nos necesitamos. Yo te quiero decir que en Cristo Jesús, para eso Dios hizo la iglesia, donde la iglesia se necesitan unos a otros porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. ¿Qué sucedería si usted pierde una mano? ¿O qué sucedería si pierde un pie? Le aseguro que puede seguir funcionando, pero no al 100%. Tendría que usar de otras cosas como muletas o un andador para poder funcionar más o menos. ¿Por qué? Porque le falta un miembro. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo falta y no está en el lugar que debe de estar, es un problema serio porque algo no está completo en ese cuerpo. En ocasiones tendemos a tomar esto no muy en serio,
Pero créame que en el cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. Y cuando alguien no está en su función con donde debe de estar, algo siempre va a faltar. Por eso es importante que los hijos de Dios aprendamos esto. No solamente, hermanos, a ser quizá un miembro, un número dentro de los libros de la iglesia, pero ser realmente parte de esa iglesia que funciona como Cristo mandó que funcionara. En el verso 14 dice el hermano Juan que los que aman a sus hermanos han pasado de muerte a vida, mientras que los que no aman permanecen en muerte. Esto nos enseña lo importante entonces que es cuando entendemos de dónde el Señor nos ha sacado. Dios nos sacó de la muerte literalmente. De ahí es donde Dios nos trasladó a la vida, nos sacó de la oscuridad y nos trajo a la luz. Por eso dice, el que no ama a su hermano aún permanece en muerte, o sea, todavía está en ese reino, porque si guarda rencor, resentimiento, odio, significa que está en muerte todavía. Y es importante comprender esto un poquito más adelante. Este es el segundo mandamiento que hemos oído desde el principio, que va junto con el primer mandamiento que ya hablamos hace un momento. Mateo 22:39 dice que el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Esto nos enseña a entender entonces que Jesucristo dio estos dos mandamientos o recalcó estos dos mandamientos como los más importantes de toda la ley. Porque si amar a Dios sobre todas las cosas es muy importante, amar a tu prójimo como a ti mismo es también importante. No olvidemos esto, que esto nos enseña a nosotros que somos de Dios. Si fallamos en esto, simple y sencillamente, entendamos en esta noche que realmente está de dudarse si somos de Dios o no. Por eso es que no perdamos de vista lo que nos está enseñando la Escritura. No podemos avanzar sin mencionar que los hermanos son todos aquellos que han alcanzado la gracia de Dios. O sea, nuestro prójimo y hermano son todos aquellos que el Señor Jesús ha alcanzado a través de su preciosa sangre, sin importar denominación o concilio. Aquí es algo que de repente batallamos, porque de repente creemos que nuestros hermanos son solamente aquellos que son del mismo concilio o denominación. Sin embargo, la Escritura no encuentra usted denominaciones o concilios en ninguna parte de las Escrituras. Por lo menos en la Biblia que yo tengo no habla de ninguna denominación en sí. No habla de ninguna iglesia que tenga un nombre en particular que sea mejor que la otra. Solamente habla de una iglesia, y es la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia por la que Él viene. Dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia de la cual la Biblia habla, pero no habla de denominaciones ni de nombres que de repente nosotros acostumbramos a ponerle a nuestras iglesias. Aquí la palabra del Señor es claro y conciso en el asunto de que todos nuestros hermanos son todos aquellos que pertenecen a alguna congregación, a algún concilio. Todos ellos pertenecen al cuerpo de Cristo si es que están en Cristo Jesús. De aquí es donde muchos se detienen y solo piensan en la iglesia local y nada fuera de ella. A veces tenemos la vista un poquito corta. Y solamente cuando decimos amar a nuestros hermanos, solamente nos referimos a aquellos que están dentro de la congregación en donde nosotros asistimos. Pero no fue lo que la palabra del Señor nos quiso enseñar, sino nos está enseñando que todos aquellos que forman la iglesia de Cristo Jesús universalmente, esos son nuestros hermanos, son nuestro prójimo. Son las personas por las que nosotros debemos de orar, son las personas por las que debemos de buscar del Señor que Dios les dé fuerza. Nuestros hermanos que están en China, en Rusia, detrás de las murallas del comunismo, hermanos,
Allí es donde nosotros debemos de enfocar nuestra oración, por los hermanos que están en países menos afortunados, países más difíciles para el evangelio. Esos son nuestros hermanos también. Aunque no los conozcamos, debemos de orar por ellos para que el Señor los bendiga, los prospere en el evangelio y que sigan firmemente en los caminos del Señor. Eso es lo que Dios desea, que los amemos a ellos, hermanos míos, aunque no los conozcamos, porque ellos también son de Dios. La iglesia universal entonces es la iglesia de Jesucristo lavada con la sangre del Señor. Esto, hermanos míos, incluye todas las razas, todos los idiomas, hermanos, todos los colores de seres humanos que Dios ha creado. No hay diferencia ninguna para con Dios. Entonces, si Dios no hace diferencia de ninguna de esas personas, nosotros tampoco debemos hacer ninguna diferencia. Sean chinos, sean japoneses, sean coreanos, sean rusos, sean alemanes, o sean africanos, o sean mexicanos o suramericanos, no importa. Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. De manera que los que han sido llamados al cuerpo del Señor son nuestros hermanos en el Señor. Y debemos de amar a esos hermanos, y aun aquellos que todavía no están en los rediles del Señor, debemos de amarlos de igual manera. Las denominaciones de repente son una causa de división en muchos lugares. Hay lugares donde las iglesias no se llevan porque no son de la misma denominación. Pero ¿por qué vamos tan lejos? Si aún en las mismas ciudades donde algunas de nuestras iglesias se localizan, no se pueden ver con los otros hermanos porque son de otras denominaciones. Esto, hermanos, no estuvo jamás en el corazón de Dios. Nosotros hemos hecho y causado este problema. Dios no nos ha llamado a pelear por una denominación, sino contra el reino de las tinieblas. Y si todos los cristianos unimos nuestras fuerzas con un solo fin, se logrará más en este mundo. Sin duda alguna que si nos ponemos, hermanos, a pelear realmente contra el reino de las tinieblas como el Señor nos ha llamado, hermanos míos, podremos avanzar mucho más que en estar viendo las diferencias denominacionales que de repente tenemos. Moisés, fíjese que tuvo una situación en el campamento del Señor mientras avanzaban hacia la tierra prometida. De repente el Señor les llamó que trajeran a los ancianos para Él depositar de su espíritu sobre ellos, pero 2 de esos varones no llegaron a la reunión. Sin embargo, cuando el espíritu del Señor posó sobre los demás, también los que no llegaron comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces uno de los que estaban con Moisés dio la noticia de que estaban profetizando y les mandó decir, más bien le sugirieron a Moisés que por qué no mandaba callar a esas personas. Y Moisés simplemente les dice, ojalá que todos en la congregación de Jehová fueran profetas. Significaba pues que Moisés no evitó que estas personas, hermanos míos, profetizaran. Jesús mismo, mientras hablaban con sus discípulos, se encontró que alguien que había creído en Jesucristo, alguien que había creído en su poder, en su nombre, estaba por allá lejos del Señor echando demonios fuera en el nombre de Jesús. Y los discípulos de alguna manera se molestaron porque Él no andaba con ellos. Y le dijeron, Señor, ¿por qué no le decimos que deje tranquilo las cosas, que no haga eso? Y Jesús le dijo, no hagan eso, porque el que no es contra nosotros es por nosotros. Esto indica pues que todos los que servimos al Señor, de alguna manera, cualquiera que sea la denominación, hermanos míos, somos hermanos en Cristo Jesús. No es nuestro, hermanos, deseo estar peleando contra nadie, contra las personas o haciendo diferencias. No es nuestro trabajo. Si estamos detrás de la cruz de Jesucristo y hemos alcanzado la gracia del Señor, eso es lo que nos debemos de preocupar por continuar. No estoy tratando de sugerir que nos hagamos ecuménicos de ninguna forma.
Amén. El punto es que los que han recibido la gracia de Dios en sus corazones no son nuestros enemigos, son nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y si nosotros los amamos, es exactamente lo que debemos de estar haciendo. Nuestro trabajo es obedecer a Dios, amar a sus hijos. Si amamos a Dios, amaremos también a sus hijos. Cualquiera que no ama, dice la palabra, es un homicida. Esta palabra pareciera que es un poquito fuerte para las personas que no están acostumbrados a leer la palabra del Señor. Sin embargo, aquí hay algo que entender. Hay ciertas emociones perversas que se convierten en homicidas o que convierten a las personas en homicidas, como son la envidia, la amargura, el orgullo, el corazón vengativo, o sea, no perdonador, o el odio, rencor, resentimientos, iras, contiendas, disensiones, pleitos. Esas son emociones que de repente pueden convertir a las personas en homicidas. Cuando guardamos todas estas cosas, estamos propensos a convertirnos en homicidas. Es como un carro sin un buen conductor. En algún momento va a tener un accidente porque el conductor simple y sencillamente no tiene el control suficiente para manejar un carro. Lo mismo pasa a una persona que no tiene sus emociones bajo control. Cuando sus emociones no están bajo la dirección del Espíritu Santo y no están al mando de la persona, las emociones pueden jugar una treta muy seria, muy terrible. Muchas ocasiones cometemos grandes errores por el simple hecho de dejar que nuestras emociones no muy buenas comiencen a aflorar. Y eso es lo que el Señor Jesús está viendo cuando nos dice que nosotros debemos de amar a nuestros hermanos y no convertirnos en homicidas. Aquí hay algo que debemos de comprender un poquito más. No tiene que matar a alguien para ser un homicida. El simple hecho de desear mal a alguien es suficiente. Mateo capítulo 5, del verso 21 dice: oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira qué tan serio es este asunto. De repente, cuando el Señor presenta este tema o estos versos, uno quisiera pensar, wow, qué terrible es este asunto. Pero el Señor estaba hablando, enseñando a sus discípulos, porque entre ellos estaban los fariseos y los saduceos, que se sentían muy orgullosos de ser lo que eran. Y se sentían tan orgullosos de que decían: yo nunca he matado a nadie. Sin embargo, Jesucristo trae este punto de vista un poquito más de cerca. Es como poner las cosas en una lupa en donde las cosas pequeñas se miran mucho más grandes. De igual manera, Jesús estaba trayendo la verdadera intención del problema del homicidio. La verdadera intención, ¿cuáles son? Entonces, cuando Jesús le dice: ya ustedes oyeron que la Biblia dice, o la ley dice, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Por supuesto, los fariseos se sentían muy orgullosos de que sabían esas cosas. Pero el Señor va un poquito más lejos y dice: pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y luego sigue el Señor añadiendo el asunto. Dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y si le dice fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. So, ustedes están mirando cómo el Señor pone a la altura de las cosas como deben de ir. El Señor de ninguna manera trata de engrandecer algo tan pequeño y decir que no tiene sentido. No, al contrario, todas las cosas que Jesús presenta es porque tienen mucho sentido. En ocasiones nosotros decir tonto a alguien no tiene
no pasa de ser una palabra media ofensiva. Y decimos, no le dije nada, nada más le dije tonto. Sin embargo, esa misma palabra puede ser tan molesto y causar problemas en la mente y en el corazón de alguien. Por eso cuando algo comienza a suceder, le quita la paz a nuestro hermano, algo que nosotros decimos le quita la paz a alguien, comienza a causarse un problema serio. Puede que esa palabra que para nosotros no era ofensiva, haga que alguien abandone el camino del Señor porque ya ha sucedido. De repente, por una palabra que nosotros no consideramos tan serio, alguien lo tomó muy a pecho y por eso tropezó y se alejó de la gracia. Es muy importante que no perdamos de vista, hermanos, de mantener en control nuestro carácter, nuestra conducta, nuestras palabras, porque nuestras palabras pueden echar a perder muchas cosas. ¿Cómo sé que yo amo a Dios? Bueno, en que obedezco al Señor, en que hago lo que Él me pide, porque si no hago lo que Él me pide, entonces estoy teniendo problemas serios. ¿Cómo sé que yo soy de Dios? Que amo a los hermanos. Y si amo a los hermanos, entonces trataré de evitar aquello que pueda ser ofensivo para mis hermanos en el Señor. ¿Por qué? Porque los amo en Cristo Jesús. Si Cristo murió por ellos, entonces quiere decir que yo debo de estar dispuesto a tener cuidado con todo lo que soy, lo que digo y lo que hablo todos los días. Es importante para nosotros tener en cuenta esto. Todas las cosas que de repente decimos, de repente no tomamos en cuenta que alguien puede estar escuchando aquello que le puede dañar en su espíritu. Por eso, hermanos míos, debemos de protegernos unos a otros, amándonos en el Señor, en vez de estar mirando nuestras deficiencias y diferencias, porque es más importante amarnos que las diferencias que de repente tenemos. Continuando con esto, ¿cómo sé que soy de Dios? Porque ya no practico el pecado. Esa es otra cosa que ya hemos visto varias veces en el transcurso de los pasajes que hemos estado leyendo. En las últimas enseñanzas hemos abarcado bastante sobre este tema, sobre no practicar el pecado, porque los redimidos ya no practican el pecado. Eso es algo que ya Cristo canceló en nosotros desde el primer momento que nosotros le conocimos. El Señor borró nuestros pecados. Básicamente, todo el libro de maldad que teníamos en nosotros, el Señor lo canceló completamente y nos hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Básicamente un libro blanco. De aquí para adelante todo lo que escribas en ese libro tiene que ser algo bueno. Porque el Señor te dio una vida completamente limpia para empezar de nuevo. Todo lo que fue en el pasado se quitó para siempre. Ahora tú eres una nueva criatura en el Señor. Por eso es que ya no podemos seguir practicando el pecado. En una ocasión, cuando Jesús hablaba de las vasijas del vino, dice que el vino nuevo se echa en odres nuevos para que se conserven juntos. Porque de otra manera, si pone vino nuevo en odres viejos, se rompen y se echa a perder todo. ¿Qué quiso el Señor decir con esto? Que una vida nueva solamente requiere de cosas nuevas. No puedes seguirle añadiendo a esa vida nueva las mismas viejas costumbres que tenías antes de conocer a Cristo Jesús. No puedes añadirle a esa vida nueva que Dios te ha dado la misma forma de hablar que tenías cuando estabas sin Cristo Jesús. No puedes tener el mismo carácter que tenías cuando estabas sin Cristo Jesús, porque Dios te ha hecho nuevo. Si hay un carácter que todavía no está formado, bueno, hay que trabajarlo, hay que perfeccionarlo en Cristo Jesús, todos los días. Es como aquel que quiere hacer mucha musculatura, tener un cuerpo bien delineado, tiene que gastar horas y horas haciendo deportes, yendo al gimnasio, practicando siempre. De la misma manera, el cristiano tiene que practicar las cosas de la nueva vida para que pueda desarrollar un carácter según Cristo Jesús. Es importante que no olvidemos esto. Los que han emblanquecido sus ropas con la sangre del Cordero deben de mantenerlo así hasta el regreso del Señor.
Si hemos alcanzado la gracia de Dios y Dios nos ha limpiado con la preciosa sangre del Señor, hay que mantenernos así limpios. No podemos volver atrás porque ya no debemos estar practicando el pecado. Aguardar la venida del Señor significa guardar nuestra vida en santidad porque nuestro Dios es un Dios santo. El pecado mancha las vestiduras que Dios nos ha dado, ensucia lo que Cristo limpió si nosotros no tenemos cuidado. Esa es la razón por la cual debemos de mantenernos lejos del pecado, a mantenernos, hermanos, alejados de todo aquello que pudiera manchar nuestra vida en Cristo Jesús. Recordemos de dónde Dios nos sacó y estemos agradecidos por su misericordia y no volvamos atrás, porque es importante que los hijos de Dios nos mantengamos bien en Cristo Jesús, caminando con Él todos los días. Por último, ¿cómo sé que soy de Dios? Bueno, en la Escritura hay algo que nos indica por qué sabemos que somos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, en el verso 16, dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es algo que el Espíritu Santo atestigua en nosotros. Cuán grande es el amor de Dios, hermano, cuánto el Señor nos ama, que nos ha dado su Espíritu para que esté en nosotros, para que ese mismo Espíritu nos ayude a acercarnos al Padre ya sin temor, sin miedo, sin reservas. Con cuánta razón la palabra del Señor dice que a través del Espíritu Santo nosotros ahora podemos decirle Abba Padre, que quiere decir Padre mío. O sea, nos apropiamos, nos adueñamos, como que, hermanos míos, tenemos esa cercanía con Dios por la cual podemos hablarle sin ningún miedo, sin ningún temor, porque realmente ahora Él es nuestro Padre. Pero comprendamos esto, eso no sucede naturalmente de nosotros, porque cuando no conocíamos al Señor, difícilmente podíamos levantar los ojos a Dios. Difícilmente nos acordábamos de Él, solamente cuando pasábamos por dificultades. Pero desde que conocimos a Jesús y llegamos a los pies del Señor, ese Espíritu que Él puso en nosotros, ahora todos los días nos hace levantar los ojos a Dios, nos hace levantar nuestro corazón al Señor y podemos alabarle, bendecirle, glorificarle. ¿Por qué razón? Porque Él está dentro de nosotros atestiguando de que ahora ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al diablo, ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Por esa razón, Él da testimonio en nosotros de que somos hijos de Dios. Y de repente, si nos dan ganas de caer en las bajezas de este mundo, el Espíritu Santo nos recuerda hijos de quienes somos. Y que no estamos para andarnos embarrando en las bajezas de este mundo, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo. Por lo tanto, como ciudadanos del cielo, como hijos del Dios viviente, debemos de mantenernos limpios a la altura como los hijos de Dios. Es importante que no olvidemos esto, hermanos. ¿Cómo sabemos que somos de Dios? Bueno, por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. Por eso, hermanos míos, al hacer todas estas cosas, entendemos por qué ahora nosotros pertenecemos al Señor. De manera pues que, recalcando sobre este punto, ¿cómo sé que yo soy de Dios? Porque amo a Dios. ¿Ama usted al Señor? ¿Qué tanto le ama? Porque, ¿cómo sé que soy de Dios? Porque amo a los hermanos, porque amo a la iglesia, amo a los que son de Dios. ¿Cómo sé que soy de Dios? Bueno, porque yo no practico ya más el pecado. ¿Por qué? Porque ahora sé que Dios me ha limpiado. Soy libre del pecado. Ya no quiero ser esclavo del pecado una vez más. Dios me sacó de ahí. Por esa razón sé que soy de Dios. Porque el Espíritu Santo está en mí y da testimonio de que soy hijo de Dios. Esa es la razón por la cual sé que soy de Dios. ¿Usted está seguro de que es hijo de Dios? ¿De que está usted seguro que está en Cristo Jesús? Si hay alguna duda al respecto, si hay alguna situación que de los puntos que hemos hablado en las cuales usted se siente con duda y sabe que
todavía está batallando en algunas áreas de su vida, asegúrese de que realmente pertenezca al Señor, que Cristo Jesús, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, no fue en vano. Él ya empezó la buena obra en ti. Deja que la perfeccione. Tú no fuiste llamado para de repente haberte tropezado con el cristianismo y quedarte un ratito y volver a tus antiguos hábitos. No, Dios te llamó para que le conocieras, para que saborearas de la vida eterna, para que te enamoraras de Dios y caminaras en sus caminos hasta que Él venga por cada uno de nosotros. Por eso, mi hermano, hermana, en esta noche, en el nombre del Señor, esfuércese, échele ganas al asunto. De repente hay situaciones que nos hacen tropezar, pero sabe que alguien me dijo hace muchos años atrás que el cristiano no se mide por las veces que cae, sino por lo rápido que se levanta. Aprendamos algo de las criaturas, de los niños. Muchos de ellos, para aprender a caminar, o casi todos ellos, para aprender a caminar, primero tienen que gatear. Pero sabe que ya cuando comienzan a dar sus primeros pasitos, muchas veces van a tropezar y caerse. Algunos van hasta sufrir accidentes serios porque están aprendiendo a caminar y lo van a intentar, y no importa qué tan doloroso sea el proceso, van a volver a intentarlo una y otra vez porque la naturaleza del ser humano le indica que debe de estar de pie. Por eso es que cada niño que nace en esta tierra va a tender a caminar cuando sea el momento. Va a luchar, se va a tropezar, se va a caer, se va a lastimar, pero no se va a quedar tirado. La tendencia es ponerse de pie. El cristiano que ha sido llamado a seguir al Señor sabe que no la tiene fácil en esta vida. Nadie nos dijo que iba a ser fácil para empezar, pero sabe que Dios nos llamó y vamos a tropezar en la vida, vamos a caer. Pero recuerda una cosa, Dios no nos llamó para que cuando nos caigamos nos quedemos tirados en el piso. Dios nos llamó para que cuando caigamos nos levantemos en el nombre del Señor y continuemos nuestro camino. Si en algún momento tú has tropezado y caído, no te quedes ahí. Levántate en el nombre del Señor porque nos falta camino que recorrer todavía. Hay camino que marchar todavía. No te quedes ahí tirado. En el nombre de Jesús, tómate de la mano de Él en esta noche y comienza a caminar nuevamente. Las cosas no se van a poner más fáciles, pero sabes, Cristo va contigo en el camino. ¿Qué más quieres? El Espíritu Santo va contigo en el camino. ¿Qué más deseas? Dios está de tu lado. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es para que usted se quede atrás en el camino, sentado a la orilla del camino. Es para que se ponga de pie y comience a caminar. No tenga lástima de sí mismo cuando cae. Levántese y camine. Levántese y luche. La vida cristiana, la vida eterna, no viene fácil. Va a haber muchas luchas, va a haber muchas dificultades, pero dice la palabra del Señor, con muchas dificultades y con muchas luchas, vamos a entrar en el reino de los cielos. Así que en el nombre del Señor en esta noche, yo te insto a que te levantes, toma fuerzas en el nombre de Jesús y caminemos hacia adelante. Haz lo que no has hecho en Cristo Jesús. Lo que hemos aprendido en esta noche, si tú no lo has estado haciendo, comienza a hacerlo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde en esta noche y que Dios te haga prosperar en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Nos miramos en la próxima ocasión, hermanos. Que Dios me les bendiga y los guarde y los prospere en todo. Amén.